Bueno, siendo las 7:26 en este rumbo de la mañana, vamos a dar inicio al momento de los comentarios, iniciando por el editorial de este espacio, como debe ser. Él se hace llamar a propósito el LeBron James de la comunicación, y ustedes lo escucharon cómo estaba él todo orondo hablando de su ídolo, pero otras por ahí lo denominan como el Romeo Santo de la comunicación, porque esa pecha, acorde al propio Robertico, es incomparable en la radio y la televisión dominicana. Pero donde todos convergemos es que es el más conspicuo, Elvin Castillo. Bueno, gracias Víctor, y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7:27 de la mañana. Miren, el tema obligado del día de hoy es la presentación por parte del gobierno de esta propuesta de reforma fiscal que hace tiempo se venía hablando, se venía esperando, se venía especulando en torno a esa posibilidad, y pues en el día de ayer ya se hizo oficial la presentación por parte del equipo económico del gobierno en la semanal y del presidente. Lo primero que yo tengo que decir con relación a esta reforma fiscal que ha presentado el gobierno, que siendo justos y objetivos en función de la realidad, las reformas fiscales, como usted quiera llamarle, o tributarias, no son agradables para nadie. No son agradables para nadie porque se trata de tener que pagar más impuestos o de alguna medida sacrificar más el bolsillo de todo el mundo. Por ende, de entrada, es evidente que no es para decir que es algo positivo en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, diciendo esto, hay que ser justos también y decir que la discusión sobre un pacto fiscal estaba contemplada desde el año 2012 en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Estaba contemplada allí y por alguna razón los gobiernos del presidente Medina decidieron no someterse a esa discusión, no darle prioridad. En estos días el amigo José Dantes me decía aquí cuando le pregunté sobre eso, que supuestamente el presidente Medina no abordó el tema del pacto fiscal porque habían otros dos pactos que eran en orden prioritario y que después que esos dos se dieran, entonces era de que iba el pacto fiscal. Él me dio esa explicación, pero sin embargo, yo no le refuté, pero dije, para eso no hubo prioridad o no hubo posibilidad, pero cuando ellos quisieron someter la reforma del 15 constitucional para él habilitarse, sí hubo celeridad y sí hubo posibilidad. Entonces, evidentemente, el presidente Medina desde el 2012 no asumió el tema de la reforma o del pacto fiscal por las implicaciones políticos electorales que eso tiene. Eso tiene un impacto porque la gente se molesta, los sectores se molestan y evitando afectar las marcas, las posibilidades de reelegirse, él nunca afrontó ese tema con la responsabilidad que ameritaba. Y esa es la verdad porque está ahí, eso yo no me lo estoy inventando. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, 12 años después, ahora viene con la discusión sobre una reforma fiscal. Pero ¿qué es lo que pasa? Las sociedades no son estáticas. En 12 años de retraso que debió hacerse algo y no se hizo, la desigualdad se incrementa, el déficit habitacional se incrementa, la demanda de metros de transporte colectivo se incrementan, la demanda de energía cada año crece, porque las sociedades no son estáticas, las mujeres siguen pariendo, las sociedades siguen creciendo, las inversiones siguen llegando, el mundo sigue siendo competitivo. Entonces, un Estado para funcionar necesita también ir evolucionando en la medida que su sociedad va evolucionando, que el crecimiento de la población se va dando. Cuando usted le agrega eso, los problemas, por ejemplo, que nosotros tenemos de que no había una ley de ordenamiento territorial, un crecimiento sin planificación, muchísima gente demandando acueductos, agua, calles, más policías,
En fin, fíjense el transporte colectivo, un desastre. Entonces, ese retraso, ese letargo en hacer y abordar una discusión fiscal para aumentar la capacidad recaudadora del Estado para que pudiera el Estado tener más recursos para invertir en infraestructura y en las necesidades de la sociedad, pues evidentemente que ese retraso de 12 años ha llevado al país a estar en una situación complicada, porque los gobiernos tienen dos formas de tener dinero para gastar. O los gobiernos cogen prestado o los gobiernos aumentan impuestos. No hay otra manera de hacerlo. Entonces se optó por el asunto del financiamiento, por las razones que implicaba abordar un tema fiscal, porque había que tocar todos los sectores. Sin embargo, ya se llegó a un punto en el que no se puede coger más prestado, porque la deuda no puede seguir creciendo más. Entonces, esas son motivaciones fundamentales para este tema. Ahora, ¿por qué a mí me parece que es importante la discusión sobre la reforma fiscal? Primero, señores, en este país la presión tributaria está por debajo de la región. Ustedes se pueden ir a cualquier país de la región y medir y ver que de las presiones tributarias más bajas de la región, la República Dominicana tiene esa presión, pero también es el segundo país de Latinoamérica con el nivel de evasión del ITEVIS más alto. O sea, pagan poco y también evaden más que la mayoría de países aquí. Entonces hay que someter el Estado, en algún momento había que hacerlo, a una discusión sincera para revisar toda la evasión y todo lo que hay con relación a eso. Pero otra cosa que a mí me parece interesante de la discusión que se ha planteado en el día de ayer, que no necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que se ha planteado, pero es importante la discusión. Yo tengo 42 años de edad y yo tengo que ser justo y decir que en los 42 años de edad que yo tengo, yo nunca había escuchado que se hablara de traer a la mesa en blanco y negro a los sectores poderosos de este país, de revisarles los incentivos, de revisarles las exenciones. Eso yo nunca lo había oído. Siempre había un mito, un hermetismo en torno a eso, que cuánto es que se le da de combustible a los transportistas en exenciones, que cuánto es que se le da al sector turismo en esto, que cuánto es que se le da a los generadores, que cuánto es que se le da a la zona franca, y nadie había hablado aquí de traer a una mesa y plasmar, venga, vamos a ver, vamos a revisar esto. Hay que mantenerlo, esos incentivos, porque es necesario, bien. Hay que reducirlo, bien. Hay que eliminarlo, bien. Eso es positivo, eso tenemos que valorarlo en esa dirección. Es algo que yo pienso. Y sobre todo que era parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo del 2002 y nunca se había atrevido nadie a ponerle el cascabel al gato. Ahora bien, como es natural, para usted hablar de una reforma fiscal, el gobierno tenía que mostrar de alguna manera algún tipo de sacrificio, porque los ciudadanos decimos, coño, pero vamos a seguir nosotros pagando impuestos por todo, y los políticos derrochando, vilipendiando, robando. Esa es una pregunta lógica que se hace la gente. El gobierno trató de hacer hace unas semanas un esfuerzo de demostrar que ellos también se estaban sacrificando al reducir algunas instituciones. El anuncio se hizo, fusionar algunas instituciones, cosas con las que yo no estoy de acuerdo del todo, como se hizo. Pero eso fue un intento de ellos mostrar que ellos también se estaban sacrificando. Ahora, dentro de los beneficios que ha anunciado este pacto, que el gobierno ha anunciado como beneficios, ellos dicen que van a aumentar el programa Aliméntate de 1.650, va a pasar a 2.000 pesos. Para mí, eso es un absurdo. 350 pesos, no es verdad que le van a cambiar la calidad de vida a una gente que vaya a sufrir los embates inflacionarios de una reforma. Eso yo no lo veo así. Por ejemplo, algo que me parece importante, esto sí es importante, el aumento del salario mínimo del sector público, de 10.000 a 15.000 pesos, un aumento de un 50% de golpe, para de alguna manera mitigar el impacto que va a tener esta reforma. Pero también ellos hablan de inversión en infraestructura.
anuncian que con ese dinero que se recaude en excedente, que ellos estiman que sea 122 mil millones de pesos adicionales que van a recaudar este año, se va a terminar el tren metropolitano que conectaría el centro de la capital con el aeropuerto, el teleférico de Santo Domingo Oeste, un tranvía adicional en Santo Domingo. Ellos hablan aquí de un tren en San Cristóbal y el monorriel de Santiago. Ellos hablan también de la incorporación de 20,000 nuevos agentes de seguridad en los próximos 4 años, la construcción de 116 nuevos destacamentos y el remodelación de 300 otros destacamentos. Hablan aquí de la implementación del sistema de atención primaria al régimen subsidiado, que van a invertir unos 10,000 millones en eso de salud, 18,000 millones para el sector eléctrico. Entonces, en líneas generales, esa es la intencionalidad, y es verdad que los gobiernos necesitan manejar más recursos para poder hacer frente a las demandas que cada vez son mayores de la sociedad dominicana. Una demostración de los niveles de crecimiento y desarrollo de las sociedades son los tipos de demandas que van exigiendo. Cuando un país es muy pobre, sus demandas son básicas, eso es alimentación y no fuñen mucho. Ahora, cuando la gente va avanzando, que se va viendo movilidad social, entonces la gente demanda de otro tipo de servicios y bienes. Y la sociedad dominicana ha ido creciendo en los últimos 20 años, aunque la gente se queje, no lo sienta, pero es la realidad. Ahora, adentrándonos puntualmente a algunas cosas que plantea la reforma, ¿qué me parece positivo? Ellos han planteado el tema de los anticipos. Van a eliminar los anticipos para la persona física y para las microempresas. La pequeña y mediana empresa, 40 y 60%, también le van a hacer una rebaja de los anticipos. Los pagos van a ser trimestrales, ya no tienen que ser mensuales a los que le tengo que pagar anticipo. Y va a haber una simplificación del régimen estructurado de tributación. Ellos hablan de que van a eliminar los incentivos. Esto es importantísimo, porque ellos dicen que van a revisar a sectores como el turismo, cine, la industria, la zona franca y los fideicomisos. Ojo, aquí, ellos han anunciado ayer que todo se va, pero yo sé que la sensatez va a primar. Ellos se van a sentar con el sector turismo, por ejemplo, en mi caso, ¿qué yo opino? Que ellos deberían permanecer esos incentivos en Pedernales, en Miches y en Punta Bergantín. Ya hay otros sectores como Punta Cana que están robustos, que han crecido bastante y que no necesitan necesariamente de estos incentivos. Entonces se podría hacer allí un desmonte a 5 años de los incentivos y reduciéndoles como un mecanismo de no hacer las cosas de manera abrupta. Eso es lo que yo pienso. Con relación al tema del cine y las zonas francas, también hay que revisar, identificar y determinar qué se puede y qué no se puede. Porque realmente después de la pandemia, la guerra y los contextos económicos globales, más los préstamos que se han cogido también en este gobierno, hay una situación financiera difícil para el Estado. Ustedes recuerdan aquel famoso video de Danilo en la campaña del 20 diciendo que el gobierno que viniera iba a estar quebrado, iba a tener situaciones difíciles desde el punto de vista fiscal y de cuadrado número. Ese video es famosísimo. Pero, por ejemplo, para que ustedes tengan un simple dato, el gobierno dominicano en este momento está operando con un déficit mensual de 20,000 millones de pesos. Sí, 20,000. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, si estamos, un déficit es para que usted entienda que lo que se gasta es más que lo que entra. 20,000 millones de pesos al mes. O sea, el Estado no puede seguir operando así porque va a llegar un momento, si no se hace la reforma y nos sacrificamos todos, los de arriba, los del medio y los de abajo, que va a colapsar el Estado. Va a caer en default, no va a poder pagar la deuda, vienen sanciones y esta vaina se va a volver un argentino, un Venezuela, que el que pueda pues, tiene que salir corriendo de aquí. Entonces, no queremos llegar a ese punto, ¿verdad? Lo que queremos es que el Estado recaude esos 122,000 millones y los reinvierta. Lo que yo sí digo, que ya que nos vamos a rasgar las vestiduras todos, hay que estar vigilantes a dónde va ese dinero que se recaude en exceso y si verdaderamente
se ejecutan esas obras que el gobierno está planteando, porque al final es para reinvertir el dinero en el mismo pueblo. Hay algunos aspectos que yo quiero puntualizar, que los anoté por aquí antes de terminar, que con los que yo no estoy de acuerdo dentro de la propuesta de reforma, que quizás el gobierno, con su intención de recaudar, pudiera de alguna manera flexibilizar estos temas o hasta cambiarlos, porque en sentido general yo apoyo la propuesta por lo que les estoy explicando. Hay una situación imperante que es real. Ahora, por ejemplo, el tema del IPI a la propiedad inmobiliaria, bajarlo a 5 millones de pesos, para mí es un exceso. ¿Tú ves? Eso para mí debió dejarse, creo que en 8 que estaba, 9 millones. En 9 millones que estaba, y entonces el Estado me dirá, Elvin, pero si yo dejo eso así, ¿por cuál fuente recaudo más? Yo le voy a dar una fuente que está ahí mismo. Por ejemplo, yo soy partícipe que hubiesen dejado el IPI como estaba en 9 millones y que ustedes cogieran a la placa y le pusieran un 1% del valor del vehículo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene una jipeta de 12 millones de pesos, como hay bastantes jipetas aquí, usted puede pagar al año 12.500 pesos por derecho a circulación. Claro. Y eso no le va a hacer nada al que tenga una jipeta de 12 millones, pagar 12.500 pesos al año. Sin embargo, no es justo que un tipo que tenga 3 Ferrari y 2 jipetas en su casa pague 6.000 pesos por cada uno, igual que yo por la mía. Carro de $400,000. Carro de $400,000. El que tiene un carro de 400 y 250 mil dólares puede pagar 25 y 40 mil pesos sin problema una vez al año. Y por ese concepto el Estado iba a tener un impuesto, es verdad que es una vez al año, pero mucho mayor que poniéndole 6.000 pesos a los vehículos de menos de 5 años. Y ahí tú compensabas, por ejemplo, lo del IPI. Porque lo del IPI impacta mucho, sobre todo en esa franja, la clase media, que es la que siempre ha ido más forzada. Por eso yo creo que en ese aspecto el gobierno puede cambiar una cosa por otra. Y le estoy dando la propuesta. Vuelvan y pongan su IPI en 9 millones y suban la placa a un 1% del valor del vehículo. Y ahí compensan en parte importante lo del IPI, por ejemplo. Entonces, otra cosa que observé dentro de la propuesta, el sector de los roneros, los productores de alcohol y bebidas alcohólicas, le metieron un impuesto, y yo había hablado aquí antes de que la propuesta se presentara hace meses, porque los productores de ron me invitaron hace como 6 meses a una presentación, menos, donde ellos hicieron una presentación explicativa que ya en el año 2012 a ellos se les había puesto unos impuestos que llevó el sector prácticamente a operar al borde de la quiebra. Y se han mantenido en el filo de una navaja por 12 años, por esos impuestos que le pusieron en el 2011 o 2012, al punto que de la botellita de ron de 100 pesos, 60 pesos eran de impuestos. Entonces ellos, cuando se empezó a hablar de esta reforma, se reunieron con el gobierno, le buscaron la vuelta, porque también al final, ¿qué es lo que busca el Estado? El Estado lo que busca es recaudar más. El estudio que hicieron los productores de ron que nos presentaron en ese momento establecía que por esos impuestos y todo lo que habían ocurrido en el 2012, lo que hicieron fue que en vez de recaudar más el Estado, se cayeron las recaudaciones, porque se elevó la evasión, se fue mucha gente que producía formal a la informalidad, produciendo alcoholes adulterados, afectando la salud de la gente, y las recaudaciones se cayeron. Entonces, si al final lo que tú quieres recaudar más, tú no le podías poner más impuestos a ese sector, porque lo que te están dando los indicadores es que tiene que bajarle el impuesto a ellos para que pueda volver a recaudar más. No entiendo la lógica del por qué insistieron en aumentarle a los productores de ron. Y lo único otro que yo tengo una puntualización específica es sobre el tema del impuesto sobre la renta, de que a los empleados o a las personas que ganen más de 624,000 pesos al año, que esos son como 50,000 y pico de pesos al mes, y de que tienen que hacer una declaración jurada también. Sí. Eso yo creo que deben revisarlo. Insisto, yo apoyo la discusión de la reforma porque tiene puntos importantes.
hay que traer a la mesa todos esos incentivos y revisarlos. Aquí vivimos hablando de que el principal problema que ha tenido la República Dominicana durante los últimos 30 años es que crece todos los años, crece el Banco Central, crece en los organismos internacionales, un referente de la región y global de crecimiento, pero la redistribución de esa riqueza ha sido una deuda. No ha habido forma de que eso se redistribuya hacia abajo. Entonces la única forma de lograr eso es con esta discusión, aunque la gente se sienta afectada. En el corto plazo todos vamos a sufrir los embates de esta reforma. Pero si ese dinero que se recauda en exceso se invierte en lo que se tiene que invertir en el mediano y largo plazo, veremos los resultados positivos de esta reforma. Isidro.